Este fin de semana, así como todos los ausentes y los que sí hemos estado presentes, sean todas y todos bienvenidos a tu primer programa jurídico digital. Hablemos de derecho con el abogado Michael Medina Ceballos. Retomando el programa del día de hoy, será la continuidad del último programa de Hablemos de Derecho, que correspondió específicamente a la audiencia de ejecución. ¿Qué es lo que sucede en esta diligencia? ¿Qué es lo que las partes procesales deben de hacer? ¿Cuál es el alcance del actor? ¿Cuál es la restricción? ¿Y por qué no también el alcance de la parte accionada? ¿Hasta qué punto puedo evitar la ejecución forzosa? Es decir, ¿hasta qué punto puedo evitar el remate de un bien inmueble, de un vehículo, o perder el dinero que tengo embargado en una de las cuentas que le pertenecen a la parte deudora? Acompáñame una vez más. Esto es Hablemos de Derecho y no te pierdas la audiencia de ejecución, que este es el programa del día de hoy. Por favor, que nos falte todo menos una buena taza de café, porque definitivamente eso es lo que nos va a ayudar a encontrar la concentración y la objetividad que necesitamos para este programa, a donde se decide y se define qué es lo que va a suceder con las acciones de la parte acreedora y las limitaciones de la parte deudora. Porque si ya llegamos a esta instancia, definitivamente significa que no hubo ningún consenso previo y necesitamos la intervención del órgano jurisdiccional, es decir, de un juez, para poder encontrar una solución, para poder llegar a resolver con activos de por medio, que siempre sucede en la gran mayoría de los casos, sobre la acreencia que se le debe a la parte accionante y sobre las obligaciones por pagar de la parte deudora. Así que acompáñame, porque esto es Hablemos de Derecho. Y relájate, porque va a estar este programa supremamente interesante. No te lo pierdas. Tú como abogado, como parte procesal, como estudiante, este programa está diseñado para ti. Con un cafecito de por medio vamos a empezar la audiencia de ejecución. Pero retroalimentemos un poquitito para poder encontrar el sentido del inicio del programa. ¿Qué es lo que se dijo en el programa anterior? Que se pudieron haber embargado bienes inmuebles de propiedad del deudor, se pudo haber embargado unidades de negocio de propiedad del deudor, acciones del deudor, se pudo haber embargado dinero o se pudo haber secuestrado vehículos. Si ese es el caso concreto, ¿qué es lo que yo como acreedor, como abogado, como parte procesal me debo de asegurar? Pues que el acta de embargo que se ha presentado al juez, si es que estamos dentro de la etapa de ejecución forzosa, en la sustanciación ordinaria de una causa, y ojo con esto, porque también puedo haber embargado y también puedo haber secuestrado y también pude haber generado algún otro tipo de medida sobre un activo de propiedad del deudor cuando se haya iniciado un proceso concursal, es decir, cuando haya tenido un concurso necesario de por medio. Pues en este caso, el depositario judicial y el alguacil o la fuerza pública o el policía que intervinieron para la ejecución de la diligencia deben de elaborar el acta de manera correcta, determinando a cabalidad toda la información del activo objeto de la diligencia: linderos, mesuras, el área del inmueble, las referencias, la matrícula inmobiliaria, el código catastral, el chasis, el motor,
todo, la singularización y la determinación de las características que componen el activo son de vital importancia para la elaboración del acta de embargo. Pero por supuesto que también este documento tiene que estar firmado debidamente por el alguacil y por el depositario judicial. Debe de contener, por favor, la firma de ambos auxiliares del órgano jurisdiccional. Si el documento no cuenta con la firma de estos dos ejecutores de dicha diligencia, pues déjame decirte que el juez no la va a determinar como válida y vas a haber perdido tiempo y te va a tocar nuevamente ubicarlos y pedir que se corrija lo que no se ha hecho de manera correcta, o incluso peor, te puede generar algún tipo de nulidad. Así que una tacita más de café para poder seguir avanzando con el programa del día de hoy. Si te aseguraste que el bien inmueble, mueble, unidad de negocio o cualquier tipo de activo que formó parte de la diligencia de embargo se formalizó de manera correcta la ejecución de la misma, entonces es paso para el siguiente punto dentro de la sustanciación de la causa y corresponde a que se convoque, a que se llame, a que se disponga un día y hora para la celebración de la audiencia de ejecución. Pero ¿qué es lo que sucede si al haberse notificado el mandamiento de ejecución, la parte accionada se opuso al mandamiento de ejecución? Y esa oposición resulta que cumple con las formalidades y solemnidades que el Código Orgánico General de Procesos te dispone de manera taxativa para poder ser consideradas válidas. Pues en este caso la jueza o el juez debe de calificarlas y obviamente no se suspende la ejecución forzosa, sino que ejecutamos las medidas posteriores si no hablamos de una liquidación total de la obligación. Por supuesto, si hablamos de pagos parciales, yo no voy a detener el secuestro de un vehículo, no voy a detener el embargo de un inmueble si es que lo que hizo la parte accionada únicamente fue presentar una propuesta de pago. Yo no voy a detener la ejecución forzosa si es que la parte accionada no ha presentado sustentos y soportes reales, legales y legítimos de haber liquidado la obligación. Simplemente se reciben y esos soportes o esa propuesta se analiza en la audiencia de ejecución. ¿Por qué razón yo hago un apartado en este punto tan importante? Pues resulta porque la misma norma jurídica en el artículo 374 nos habla de la posibilidad que tiene el accionado de presentar una propuesta de pago. Pero ojo, que la propuesta de pago tiene que venir acompañada de una garantía. Simplemente yo como acreedor no puedo o no debo de viabilizar o aceptar una propuesta de pago que no venga acompañada de una garantía que me asegure que la obligación pendiente por cobrar se vaya a cobrar de manera real y que no vaya a quedar como una mera alegación, ojo con este término, por favor, de parte del accionado o del deudor. Entonces, si el deudor me ofrece una propuesta de pago, debe de venir acompañada, por supuesto, con una garantía, con una póliza, con una garantía bancaria, con cualquier tipo de documento comercial bancario que obviamente cumpla el presupuesto, los parámetros de ley de ser considerado válido para que pueda de esa manera ser considerado, valga la redundancia, en la audiencia de ejecución. La audiencia de ejecución propiamente dicha. ¡Qué diligencia, por favor! Todo el mundo tiene que estar presente ahí y eso tenlo en consideración. Si embargaste un inmueble, tiene que estar depositario, tiene que estar el alguacil, tiene que estar el perito avaluador, si es que acaso avanzaste a esa circunstancia
De la misma manera, si se hizo el embargo de una unidad de negocios, de la misma manera, perdóname un momento, un café por favor. Si se hizo el embargo o el secuestro de un vehículo, es una solemnidad, es una formalidad. El deudor, el acreedor o los representantes jurídicos de estos que vayan a haber sido delegados debidamente mediante un poder de procuración con cláusula especial para poder transigir, por supuesto, en el caso de que no vayan a comparecer a estas audiencias o a este tipo de audiencias la parte procesal de manera personal y directa. Y hablando de audiencias acá, me voy a permitir un minuto de este tiempo tan valioso que dedico para ustedes, que son mi público, que son las personas a las cuales yo debo la gratitud de sintonizar mi programa siempre, la gratitud de acompañarme, de suscribirse, de compartir, de consultar, de estar pendientes de Hablemos de Derecho para poder expresarme y expresar una idea que tengo dentro de mi mente acerca de una situación jurídica un poquito complicada y delicada que se está generando en mi país, en Ecuador, que es a donde yo vivo, que es el país de donde provengo, que es el país a donde yo nací y que es a donde se está generando esta situación. Señores y señoras, nadie desconoce sobre la seguridad y la inseguridad que estamos atravesando en este momento. Profesionales, comerciantes, estudiantes, ciudadanos, etcétera, vivimos todos los días realmente atemorizados por la situación que estamos viviendo. Todos quisiéramos que el cambio se genere de manera inmediata. Por supuesto que sí. Eso es lo que todos anhelamos para el bien de todo el país, para el bien de todos nosotros que vivimos en este hermoso país. ¿Podemos ser críticos? Por supuesto que podemos ser críticos. Estamos en nuestro derecho. No importa si no eres periodista, no importa si eres periodista. En este momento en que las redes sociales han llegado a un punto en que están más cerca de nosotros que los mismos medios televisivos y radiales, podemos convertirnos en críticos, pero siempre y cuando seamos críticos con respeto. Por esa razón es que yo no puedo difamar, insultar, humillar o hacer comentarios ofensivos en contra de nadie, porque yo dejo de convertirme en una persona crítica y me convierto en una persona violenta. Yo dejo de tener libertad de expresión y me convierto en una persona difamante. Yo dejo de convertirme en un profesional, en una persona inteligente y me convierto en todo lo contrario a esto. No quiero determinar cuál es el nombre del término que corresponde a este tipo de persona ofensiva, porque realmente no lo amerita. No digo el nombre de la persona, sino el nombre del término de una persona que hace ese tipo de comentarios. Es algo ilógico y absurdo que yo espere que luego de difamar, que luego de humillar, que luego de insultar, que luego de hacer comentarios soeces, ofensivos, absurdos. Y digo absurdos porque cuando tú hablas de un bullying mediático, es un comentario absurdo, aunque no tiene ningún tipo de asidero. No se justifica bajo ninguna circunstancia. No debes de humillar ni ofender para poder hacer un comentario. Para poder hacer una crítica, yo puedo hablar de las cosas que suceden en mi país sin necesidad de ofender a nadie. Y eso que podemos hacerlo, porque por algo existe libertad, como tú mismo lo dices. Pero mi derecho termina cuando el derecho de la tercera persona empieza.
Entonces yo para eso tengo que ser inteligente. No puedo defenderme si es que acaso yo he realizado ese tipo de comentarios. No puedo justificarme si yo he realizado ese tipo de comentarios. No debo de hacerlo porque sería un cínico de lo último. Sería nefasto, terrible. No sé, realmente yo lo veo de esa forma, lo percibo de esa manera y realmente me siento ofendido como ecuatoriano al escuchar comentarios tan terribles, tan terribles. No criticamos realidades propias del país de donde procedemos, del país de donde vinimos, pero sí nos creemos con derecho de criticar realidades de países ajenos. Huimos de la desgracia porque realmente si yo huyo y me refugio en un tercer país es porque huyo de la desgracia, pero sin embargo no la critico, pero hago algo peor, que es incitar para que la gente, para que las personas que me sigan, para que ustedes que me ven, que me siguen, que de cierta manera se sienten conectados conmigo, también piensen que la desgracia es algo correcto, que es algo bien. Señores, es lo peor. El socialismo es lo peor. El comunismo es lo peor. Ese es el inicio del fin. Y no lo digo yo. Lo dicen las mismas personas que huyen del comunismo, que salen de esos países socialistas porque reconocen la desgracia. ¿Acaso no es incitar? ¿Acaso no es generar revuelto? ¿Acaso no es generar turbación a la gente por medio de mis plataformas y por medio de las redes sociales a las cuales accedo a ustedes? Enviar mensajes dando a entender que este tipo de realidades socialistas, comunistas, lo que sea, son correctas. ¿No es acaso algo nefasto que yo, teniendo el alcance que tengo con ustedes de poder llegar hacia ustedes por medio de mis plataformas, les envíe el mensaje de que ese tipo de política es correcto? No, por favor. Señoras, señores, si realmente nos quieren, si realmente aprecian nuestro país, si realmente aprecian la libertad, si realmente aprecian el progreso y es algo que a lo que quieren alcanzar, por favor, bajo ninguna circunstancia es correcto que este tipo de política social, que este tipo de política sea considerada siquiera como una alternativa para poder terminar con nuestros problemas, porque no es así. De esa manera no se cambia. En vez de cambiar, se hunde. Y nosotros no queremos hundirnos más. Por favor, ecuatorianas y ecuatorianos, ustedes, mi público, mi gente, quien me sigue todos los días en este canal jurídico y en todas mis plataformas, pongámonos la mano en el pecho y cantemos el himno, pero el himno del Ecuador. Cantemos el himno del Ecuador como ecuatorianos que somos. Pero no celebremos, no justifiquemos bajo ninguna circunstancia que lo hecho por ninguna persona nacional y peormente por un extranjero que está en contra de todo nuestro sistema normativo sea correcto y aplaudido. Eso no tiene ningún tipo de justificación. Eso no es libertad.
Bajo ninguna circunstancia es libertad. Libertad es sinónimo de respeto, aquí y en cualquier lugar del mundo. Y bueno, creo que ya este paréntesis que se hizo en el programa de hoy nos ha servido para poder conectarnos nuevamente en las circunstancias tan complicadas que estamos viviendo y poder analizar un poquitito sobre la procedencia y la pertinencia de lo que se pretende hacer con las acciones que ha tomado el gobierno respecto a esta persona que ha hecho un sinnúmero de mofas desagradables. No, yo no puedo ni siquiera ver eso porque me duele hasta el estómago. Me siento ofendido como ecuatoriano. No creo que sea ningún tipo de libertad de prensa. No hay. Eso es una majadería, eso es una insolencia. Reprochable. No se justifica. Allá los medios que han mantenido y han guardado silencio. Creo yo que hay cosas que se deben de permitir y tolerar, pero hay otras cosas que no. Porque ya no forman parte de libertades. Eso ya es un linchamiento. Eso es algo que ya contrapone todo tipo de norma. Habrá que ver por qué razón se generan esas circunstancias. Por ahí he escuchado que ciertos periodistas que han hecho comentarios en contra, así como yo, han sido linchados mediáticamente, diciendo e inventando un sinnúmero de soeces. Están acostumbrados a eso. Pero ¿saben qué es lo bueno? Es que gracias a Dios, los ecuatorianos ya no estamos con los ojos cerrados. Los ecuatorianos ya sabemos cómo se juega, cómo se maneja con esto. Son capaces de inventar todo. Por ahí escuché a una periodista que le dijeron que incluso sus opiniones no deberían de ser consideradas porque no eran la plataforma de OnlyFans. ¿Y qué pasa ahí? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está la libertad? Eso se llama hipocresía. Yo defiendo mientras me conviene. Yo no defiendo si no me conviene. Esos dobles discursos no deberían de aplicar. Porque significa que ya dejo de ser periodista y me convierto en un comunicador social de determinado partido político o de determinada ideología política. Así de sencillo. No voy a estropear más el programa del día de hoy. He hecho mi comentario y vamos a ir de manera inmediata a qué es lo que va a suceder al momento de instalar la audiencia de ejecución. El 392 del COGEP nos dice con claridad que esa audiencia va a cumplir o debe de cumplir con todas las reglas ordinarias de todo tipo de diligencia. Es decir, el juez, el secretario instalarán la diligencia, dejarán razón sobre la comparecencia de los accionados, sentarán razón sobre si existen o no existen algún tipo de vicio, algún tipo de solemnidad sustancial que no se haya cumplido y que ese incumplimiento genere la nulidad de la diligencia, o la continuarán. Se le dará la palabra al accionante, se le dará la palabra al accionado para que hagan una breve síntesis sobre lo que se va a querer llegar en la diligencia, y lo más importante acá es que la jueza o el juez va a resolver, a conocer en primera instancia sobre las fórmulas de pago que hayan sido presentadas por la parte accionada como respuesta al mandamiento de ejecución. Qué programa el del día de hoy, y me quedo
con tantas cosas por decir y con tantos puntos por tratar. Pero como todos los fines de semana nos encontramos aquí en tu programa jurídico digital, no te pierdas la próxima semana. ¿Cuáles son los parámetros que el juzgador va a tener que considerar para poder aprobar o para poder negar una posible propuesta de pago por parte del deudor? ¿Hasta qué punto yo como acreedor me puedo negar? Indicando que no es conveniente para mí esa propuesta porque tal vez es muy postergada, en este caso considerando el monto de la obligación que se debe, pero sobre todo los activos que existen como respaldo de la misma. No te pierdas el próximo fin de semana, Hablemos de Derecho, con tu servidor, por supuesto, el abogado Michael Medina Ceballos. Tu primer programa jurídico digital desde Guayaquil, Ecuador. Gracias nuevamente por tu sintonía, gracias por darle like, gracias por compartir, gracias por seguir este programa y todas las historias que comparto, porque esto es Hablemos de Derecho. Hasta la próxima semana y gracias nuevamente.